Hola chicos, en este video vamos a ver cómo se forma la orina hipertónica o hiperosmótica. Este fenómeno en el caso de los mamíferos terrestres es fundamental porque como nosotros tenemos la necesidad de eliminar los desechos nitrogenados mediante la urea es un desecho que tiene que salir muy diluido y no nos podemos dar el lujo de en el camino perder grandes volúmenes de agua ni de otros solutos. Por lo tanto, se va a generar este quilombete. Entonces, la generación de una orina concentrada con alto contenido de solutos, poco contenido de agua, es decir, hiperosmótica, se va a deber fundamentalmente al hecho de que la corteza renal es hiposmótica en relación a la médula. O sea que la médula está mucho más concentrada que la corteza. El intersticio de la médula tiene mayor concentración de solutos que la corteza. Fíjense que la corteza tiene alrededor de 300 miliosmoles de concentración, mientras que la médula alcanza casi 4 veces más, 1200. ¿Cómo es que se forma esta diferencia entre corteza y médula a nivel de su concentración osmolar? Esto se va a deber a dos fenómenos. Primero, este hecho se debe a que los túbulos de la nefrona en sus diferentes segmentos van a presentar una permeabilidad diferencial a distintos tipos de solutos o del agua. El segundo elemento clave para la generación de esta médula hipertónica es el fenómeno que se conoce como mecanismo de concentración contracorriente que ocurre en el asa de Henle. Un mecanismo contracorriente es aquel sistema en el cual va a fluir un flujo de manera paralela pero en direcciones opuestas. En este caso, en la rama descendente del asa de Henle, va a empezar a producirse una concentración de la preorina, mientras que a medida que ascendemos hacia la corteza se va a ir diluyendo. Ahora vamos a ver específicamente entonces cómo se genera este mecanismo. Para abordar este tema, chicos, es fundamental que no vean esto linealmente, porque no nos va a cerrar ni a caños. Esta situación es un fenómeno fisiológico donde todos estos sucesos se van dando de manera paralela y concominante, por lo tanto no puedo hacer una lectura lineal de izquierda a derecha. Dicho esto, arranquemos. ¿Cuál va a ser el principal elemento que va a generar que la médula se vuelva hipertónica? La salida de cloros y sodios con gasto de energía a nivel de la rama gruesa de la porción ascendente del asa de Henle. Este transporte activo va a acumular solutos osmóticamente activos en la médula, generando que se vuelva hipertónica. Al mismo tiempo, como esta rama es absolutamente impermeable al agua, lo que va a ocurrir es que va a empezar a salir agua a nivel del conducto colector y bajo acción de la hormona antidiurética. Al salir agua, eso genera una concentración de urea en el interior del conducto colector. Y esa concentración de urea, al ser mayor que la del intersticio, fuerza a una difusión de la urea desde el conducto colector hacia el intersticio. Pero ahora de vuelta, por diferencia de concentración, la urea va a volver a reingresar al sistema a nivel de la porción ascendente delgada del asa de Henle. Este fenómeno se conoce como recirculación de la urea y es el responsable de que no se pierda toda la urea, sino que únicamente eliminemos el 50% de la misma. Y por otro lado, también va a contribuir a mantener la concentración hiperosmótica de la médula. Ahora bien, este aumento de osmolaridad de la médula va a generar que a nivel de la rama descendente del asa de Henle, que es permeable al agua, yo empiece a perder agua. Esto es fundamental porque justamente acabamos a ver cómo un conducto colector que inicialmente era isotónico respecto a la sangre y respecto al intersticio, a medida que se va metiendo en la médula que es hipertónica, al perder agua por la porción descendente y también a nivel de los túbulos contorneados proximales, va a generar que comience un proceso de aumento de la hipertonicidad del asa de Henle. Fíjense que acá va a ser hipertónica respecto de la sangre. También porque este hecho va a ser fundamental, lo vamos a ver en un ratito, pero porque la salida de agua a este nivel la van a recapturar las vasas rectas o los vasos rectos para retornarlas al sistema circulatorio, fundamental para reciclar agua. Ahora bien, habíamos dicho que acá teníamos un transporte activo con gasto de energía de cloros y de sodios. Este transporte activo va a ser responsable no solo de aumentar la osmolaridad de la médula, sino también de disminuir la osmolaridad del asa de Henle a medida que esta ahora asciende hacia la corteza. Entonces, el ascenso del asa de Henle con la salida de cloros y de sodios acá va a hacer que disminuya
la concentración del interior de los túbulos. Al disminuir la concentración, yo voy a generar una salida de cloruro de sodio por difusión, contribuyendo de esta forma a la disminución nuevamente de la concentración de los túbulos, llegando a un túbulo contorneado distal que fíjense que es hipoosmótico respecto a la sangre, 200 contra 300 miliosmoles. Entonces, para redondear, yo empecé con un filtrado que era isotónico respecto a la sangre. Se volvió hipertónico cuando llegamos a lo profundo de la médula, al asa de Henle. Se volvió hipotónico respecto de la sangre cuando llegamos al túbulo contorneado distal. Y finalmente va a ser el conducto colector el que, con su pérdida de agua regulada por la antidiurética, va a generar finalmente la orina concentrada hipertónica, fíjense, respecto de la sangre, y evitar de esta forma la pérdida de agua. Yo sé que esto es un lío, voy a tratar de resumírselos por medio de este cuadrito. Fíjense que yo acá tengo los distintos elementos que voy a estar movilizando y las distintas partes. Túbulo contorneado proximal, ramas descendente, gruesa y delgada del asa de Henle, ramas ascendente, gruesas y delgadas del asa de Henle, túbulo contorneado distal y el conducto colector. Fíjense que agua voy a perder por todos lados, salvo en las ramas ascendentes del asa de Henle, que son absolutamente impermeables al agua. Después, transportes activos de sodios y de cloros. Voy a tener a nivel del túbulo contorneado proximal, del túbulo contorneado distal y en la rama gruesa ascendente del asa de Henle. Difusión de cloruro de sodio únicamente a nivel de la rama delgada ascendente del asa de Henle. Y finalmente, urea se va a movilizar desde el conducto colector hacia la rama ascendente delgada del asa de Henle, produciendo la recirculación de la urea. Yo creo que con esto resumimos bastante la formación de la orina hipertónica. Para terminar, quería que viéramos el tema también de qué ocurre con estos vasos. ¿Por qué? Porque estamos metiéndonos en vasos que al mismo tiempo están medios que son hipotónicos, que son hipertónicos, donde hay movimientos de agua y movimientos de solutos. ¿Cómo hago para que no me cambie la osmolaridad de la sangre? Lo que aquí va a ocurrir es de vuelta otro mecanismo contracorriente, pero en este caso a nivel de los vasos rectos. En un dibujo absolutamente simplificado, fíjense que ingresó la arteriola aferente, se capilarizó en el glomérulo, salió la arteriola eferente, que va a formar los capilares peritubulares y los vasos rectos. Fíjense que en este caso los vasos rectos van a ir bajando, descendiendo hacia el interior de la médula. En la medida en que descienden los capilares hacia la parte profunda de la médula, van a ir ganando solutos y van a ir perdiendo agua. Por lo tanto, va a ir aumentando la osmolaridad de la sangre. Sin embargo, cuando empiezan a ascender hacia la corteza los vasos rectos, van a ir ganando el agua que salió del asa de Henle en esta porción. Entonces, en esta parte yo voy a recuperar la concentración osmolar de modo tal que la entrada de sangre a este nivel como la salida no cambie de manera importante la osmolaridad de la sangre, pese a todo el lío que armamos acá en el medio. Terminamos, no doy más, no digo más. Nos vemos.